La medicina es, en esencia, un intento desesperado de los mortales por jugar a ser dioses con un manual de instrucciones incompleto. Lo que hoy llamamos curación, hace un siglo se llamaba milagro y, hace dos, hechicería. Pero en los márgenes de los libros de texto, donde la tinta se corre y las páginas se pegan con sangre, residen los hitos del error humano. No estamos aquí para celebrar la longevidad, sino para diseccionar los momentos en los que la arrogancia clínica se encontró de frente con la fragilidad de la carne. Comencemos el descenso hacia la verdad que los hospitales prefieren olvidar. El mártir de la ignorancia, la tragedia de Ignaz Semmelweis. Nuestra primera parada no es un error de la ciencia, sino un error de la soberbia humana. Mediados del siglo XIX, Viena. El Hospital General es el epicentro del conocimiento médico mundial. Sin embargo, en la primera clínica de maternidad, las mujeres están muriendo a un ritmo frenético por la fiebre puerperal. El doctor Ignaz Semmelweis, un húngaro de mente obsesiva, nota algo que nadie quiere ver. Los médicos y estudiantes de medicina pasan la mañana diseccionando cadáveres putrefactos en la morgue y, acto seguido, suben a las salas de parto para examinar a las mujeres embarazadas. Sin guantes. Sin desinfección. Llevan el hedor de la muerte en sus dedos y las mucosas de las parturientas lo absorben. Semmelweis teoriza la existencia de partículas cadavéricas. Propone que todos se laven las manos con cal clorada antes de tocar a una paciente. El éxito es inmediato. La mortalidad cae del 18% a menos del 1%. Pero aquí surge la corrupción de la psique profesional. Los médicos se sienten insultados. Para ellos, la sugerencia de Semmelweis implica que los caballeros de la medicina son los asesinos de sus propios pacientes. Figuras de autoridad como Rudolf Virchow rechazan sus ideas. Semmelweis es humillado, su contrato no es renovado y es forzado al exilio académico. Su colapso mental fue lento y público. Terminó gritando en las calles de Budapest, advirtiendo a las embarazadas que no fueran a los hospitales. Fue engañado por sus amigos para entrar en un asilo, donde los guardias lo golpearon hasta romperle las costillas. Irónicamente, murió de una infección generalizada causada por las heridas de la paliza. La medicina mató al hombre que descubrió cómo salvar vidas solo porque no pudo soportar el espejo de su propia suciedad. El caso talidomide, cuando el negocio vence a la embriología. Avanzamos hacia 1957. La farmacéutica alemana Chemie Grünenthal lanza al mercado un fármaco revolucionario, el Contergan. Su principio activo, la talidomida, se promociona como el sedante perfecto. Es tan seguro, decían los folletos, que incluso una sobredosis no mataría a un adulto. Rápidamente se convierte en el remedio milagroso para las náuseas matutinas de las mujeres embarazadas en todo el mundo. Lo que los químicos de Grünenthal no publicitaron fue que sus pruebas en animales no habían seguido a las crías en desarrollo. La talidomida es una molécula quiral, lo que significa que tiene dos formas que son imágenes especulares entre sí. La forma R es un sedante eficaz. Pero la forma S es un teratógeno potente que interfiere con el factor de crecimiento endotelial vascular. En términos simples, la molécula impide que los vasos sanguíneos crezcan en las extremidades del feto. El resultado fue una generación de niños con focomelia. Miles nacieron con manos saliendo directamente de los hombros o pies de las caderas. Otros sufrieron malformaciones en órganos internos, ceguera o sordera. Durante años, la empresa negó la conexión, culpando a las pruebas nucleares o a infecciones virales. Solo la persistencia de héroes como la doctora Frances Caussy en Estados Unidos, quien bloqueó la entrada del fármaco por falta de datos, evitó una tragedia mayor. El error no fue solo químico, fue la ceguera voluntaria ante el lucro masivo. Walter Freeman y la carnicería del alma. Entramos ahora en el capítulo más tétrico de la psiquiatría moderna. El Dr. Walter Freeman no era un científico tradicional, era un showman. Convencido de que la enfermedad mental era un problema de cables cruzados en el cerebro, popularizó la lobotomía transorbital. Visualiza el procedimiento.
Freeman no necesitaba un quirófano. Usaba un par de instrumentos de acero inspirados en picahielos. Primero, dejaba al paciente inconsciente mediante electrochoques. Luego, levantaba el párpado superior e insertaba la punta metálica sobre el globo ocular. Con un mazo quirúrgico, golpeaba el picahielos hasta que éste atravesaba la delgada capa ósea del cráneo y penetraba en el lóbulo frontal. Una vez dentro, movía el metal de lado a lado, cortando fibras nerviosas y materia blanca como quien corta mantequilla. Realizó más de 3.500 de estas intervenciones. Viajaba en una furgoneta bautizada como el Lobotomobile. Entre sus víctimas más famosas se encuentra Rosemary Kennedy, hermana del presidente John F. Kennedy, quien tras la operación quedó con la mentalidad de un niño de 2 años e incontinencia permanente. Muchos pacientes morían de hemorragias cerebrales masivas, pero los que sobrevivían eran celebrados como éxitos porque dejaban de ser agresivos. No estaban curados, simplemente ya no había nadie dentro de ese cuerpo para protestar. La lobotomía fue el hito del éxito del control social disfrazado de medicina. El experimento Tuskegee, la pasividad criminal. En los pantanos de Alabama, desde 1932, el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos llevó a cabo el estudio de Tuskegee sobre la sífilis no tratada en el varón negro. 600 hombres pobres, en su mayoría parceros, fueron engañados. Se les dijo que tenían mala sangre y que recibirían tratamiento gratuito, comidas y seguro de entierro. La realidad es que los científicos no tenían intención de curarlos. Incluso cuando en 1947 la penicilina se convirtió en la cura milagrosa para la sífilis, los responsables del estudio prohibieron que estos hombres recibieran el fármaco. Querían ver cómo el cuerpo humano se descompone bajo el ataque del treponema pallidum a lo largo de décadas. Dejaron que los pacientes llegaran a la neurosífilis. Los vieron quedar ciegos, sufrir parálisis progresiva y demencia. Los hombres infectaron a sus esposas y éstas dieron a luz a niños con sífilis congénita. Todo bajo la supervisión de médicos que tomaban notas y publicaban artículos científicos sobre la historia natural de la infección. El experimento duró 40 años. No se detuvo por ética, sino porque un filtrador de información llevó la historia a la prensa. Aquí, la biología fue corrompida por el racismo sistémico y la deshumanización del sujeto de estudio. La belleza de la muerte, la cosmética tóxica. A lo largo de los siglos, la salud de la piel ha sido una fachada para el envenenamiento crónico. En la Venecia del Renacimiento, el ideal de belleza era una piel tan blanca como el mármol. Para lograrlo, las mujeres usaban el ceruce veneciano, una mezcla de plomo blanco y vinagre. El plomo era absorbido por los poros, causando saturnismo. La piel de las mujeres terminaba agrietándose y volviéndose grisácea, lo que las obligaba a aplicar capas aún más gruesas de veneno para ocultar el daño. Sus dientes se caían, su cabello se raleaba y muchas morían en medio de delirios causados por la toxicidad cerebral. En la era victoriana, las mujeres usaban gotas de belladona en los ojos para dilatar sus pupilas, dándoles una mirada intensa y febril. No les importaba la ceguera progresiva o las arritmias cardíacas que el alcaloide provocaba. Incluso se llegó a consumir arsénico en pequeñas dosis para dar un brillo saludable a la tez, destruyendo el hígado en el proceso. Hoy, la corrupción biológica ha mutado. Ya no usamos plomo, pero nos inyectamos toxinas botulínicas y polímeros sintéticos que, en muchos casos, migran a través de los tejidos, causando necrosis o inflamaciones crónicas que la medicina estética aún no sabe cómo revertir. La tendencia de belleza no es una evolución de la estética, es una repetición constante del sacrificio humano en el altar de la imagen. El dilema del futuro, ¿qué estamos rompiendo hoy? Miramos hacia atrás con una mezcla de superioridad y asco. Creemos que nuestros ensayos clínicos son infalibles y que nuestra ética es inquebrantable. Pero la volatilidad del ser humano sugiere que estamos en el umbral de nuevos errores. ¿Es la edición genética mediante CRISPR el próximo hito de éxito o el inicio de una biología corrupta a nivel fundamental?
¿Qué pasará cuando los órganos artificiales empiecen a fallar después de una generación? ¿Cómo veremos dentro de 20 años la medicalización masiva de la salud mental con psicofármacos cuyos efectos a largo plazo sobre la plasticidad cerebral apenas empezamos a comprender? Nada está cerrado. Las tendencias cambian, los gobiernos caen y lo que hoy es una verdad médica incuestionable podría ser la pesadilla del mañana. El ser humano es un experimento constante, un archivo que se escribe con errores y se corrige con tragedias. No te fíes de la bata blanca ni del último avance científico con nombre de salvación. En menos de un año, el mundo puede dar un giro y lo que hoy te mantiene con vida podría ser lo que finalmente te borre de la existencia. La biología es corrupta porque la mano que intenta sanarla siempre está manchada de su propia imperfección. Observa el progreso, pero mantén un ojo en la salida de emergencia.